en esta tandita un poquito de lo que es la diferencia entre lo que es hogar y familia, porque a veces no tienen bien diferenciado esto y se generan a base de esta ayudita de estos programantes, estas expresiones que nos hicieron de chico. Entonces también he atendido mucha gente que tienen problemas de pareja por este tema de no tener bien el concepto de lo que es hogar y familia. ¿Sí? Vamos a dividir un poco las cosas. Vamos a hablar un poquito, ¿qué es la familia? La familia, por ejemplo, es mi entorno, mi rama sanguínea, mis hermanos. Vamos a la familia directa. Mis hermanos, de tener sobrinos, mis sobrinos, mis padres, mis abuelos. ¿Sí? Esa es mi familia. ¿Mm? Y mi hogar es cuando uno se junta, cuando uno se va a vivir solo, se independiza, ese es tu hogar. Si vivís solo o sos pareja con hijos, tu hogar es ese, si sos hombre, tu mujer y tus hijos, ese es tu hogar. ¿Y cuál es la función de la vida de un padre y de una madre? Generalmente que hoy justamente cada vez se deteriora más. La función de un padre, de una madre, es preparar a ese chiquito, esa chiquita, para que cuando llegue a la madurez, a la adultez, pueda enfrentar la vida como lo hicimos nosotros solos. ¿Mm? Esa es la función de un padre. Prepararlo para la vida, no darle todo. O darle todo con una conciencia, pero eso ya es otro programa más. El tema que ya lo vamos a hablar, el tema de la crianza. Que es donde pueden ver en YouTube o en Google, busquen niños de este milenio, ¿sí? Y van a entender, wow, ¿sí? Hoy es hay una adolescencia donde tienen grandes ambiciones sin hacer nada. Porque justamente le dan todo. Pero es otro tema, no quiero desviarme. Eh, los niños millennium se llaman. Así lo van a encontrar, creo, en YouTube. Millenniums. Niños, chicos millennium o niños millenniums. Y van a encontrar miles de gente profesional hablando de este tema de esta nueva generación. Que viene de esto. ¿Sí? De que los padres no entienden el concepto de que a los hijos hay que prepararlos para que enfrenten la vida solo. Porque la calle, que dice, ay no, yo lo cuido, pero si vos antes ibas a la escuela solo, pero antes eran otros tiempos, dicen los padres. Sí, eran otros tiempos del cual nosotros supimos salir adelante. Pero como este es el tiempo de tu hijo y de tu hija, entonces sos vos la que se tiene que adaptar a estos tiempos para vos saber cómo saber empujar y enfrentar la vida a tu hijo o a tu hija. ¿Sí? Porque con la excusa de que eran otros tiempos, lo que están manifestando es tu miedo a que a tu nene o a tu nena le pase algo. Cuando vos hoy mamá y hoy papá sos el resultado de lo que supiste enfrentar de todo lo que te pasó. Entonces vos papá y mamá lo que le estás haciendo es sacar a tu hijo y a tu hija esa herramienta tan valiosa de tener un miedo, de tener una preocupación, que es lo que le va a dar ese instinto de supervivencia a saber enfrentar un problema. Entonces por eso hoy tenemos, hay chicos de 30 años que viven con papito, mamita o la abuela. Y más también, ¿eh? Más. De 40 también, ¿eh? Porque no saben estar solos de una manera inconsciente. ¿Sí? Tienen miedo a muchas cosas. Vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es un hogar? Iba a hablar de hogar y de familia. El hogar es lo que yo constituí. Es mi pareja y mis hijos. Ese es mi hogar. Si yo me aparté ya de mis padres, es para comenzar mi vida. Mi
empezar a hacer mi futura familia, que comienza en mi hogar. Entonces, en equipo o como sea, empiezo en mi hogar a hacer mi hoguera. Empiezo a encender la llama en mi hogar. Y si empiezo a crecer y crecer y crecer, empiezo a cada vez juntar más leña y cada vez agrando más el fueguito. Y cuando llega un punto el fuego como yo quiero, si voy consiguiendo más leña en mi crecimiento personal, en el trabajo, en la economía, voy juntando leña. Y junto leña. Tómenlo como mis ahorros. Y junto leña. Para mantener mi llama encendida. ¿Vamos entendiendo? Esto es metáfora de un hogar. Entonces vamos a pasar a familia, que son mis hermanos, mis padres, etc. Que cada cual, porque eso tienen que hacer los padres, prepararnos para nosotros hacer nuestra propia llama en nuestro hogar, sin depender de nadie. Entonces yo genero mi llama. Pero resulta que un hermano tiene un problema. Dice, uy, che, Martín, ¿me ayudás con esto, hermano? ¿Podés ayudarme? Y bueno, y yo te doy un poquito de mi llama. Y te doy. Y te doy. Y mi otro hermano tiene un problema, porque como yo genero una llama grande, entonces me piden, tienen un problema y cuentan conmigo. Y mamá y papá tienen un problema y también cuentan conmigo. Entonces yo, si no me doy cuenta, mi llama se va apagando porque yo saco, ¿sí?, una leña para un hermano, una leña para mamá o papá, una leña para otro hermano. Y sí, como no, obvio que ayudo. El tema es cuando es repetidas veces. ¿Sí? El tema es cuando es repetidas veces. Porque supuestamente, si pido, devuelvo. Si me pedís, devolveme. A no ser que tenga un gran exceso y te regalo, pero también te regalo una o dos. Porque cuando te regalo más de dos, o te doy más de dos, lo que estoy generando es un acostumbramiento que cada vez que tenga un problema, yo solucionárselo. Entonces, por ende, no se trata de no solucionárselo. Lo que sucede es que genero en esa persona un acostumbramiento por el cual lo estoy perjudicando, porque lo que yo lo estoy motivando es a que no aprenda a atravesar esa valla que no lo deja crecer, que siempre le hace tener el mismo problema. Pero uno dice, es mi hermano, o pero es mi familia. Y entonces es cuando ahí atiendo en el consultorio varios conflictos matrimoniales, porque el marido siempre le da prioridad a la familia. La mujer siempre le da prioridad a la familia. Y no entienden ese concepto de lo que es familia, hogar. Entonces cuando no se dan cuenta, la llama del hogar se empieza a apagar. Y después dice, ¿qué pasó? Y pasó que todos tus ahorros se los diste a tu familia, desconcentrándote de tu hogar. No se trata de excluirse de nada, no se trata de tampoco de aislarse. Se trata de yo empezar a hacer mi vida. Nada más. Y ayudo no con lo que tengo, con lo que me sobra. Porque yo no le puedo sacar a mi pareja o a mis hijos para solucionar el problema a otro. Ya te digo, una vez sí. Se llama favor, ¿cómo no? Somos familia, justamente. ¿Cómo no te voy a decir un favor? Estoy hablando de repetidas situaciones, que quede claro. ¿Sí? Estoy hablando de repetidas situaciones porque cuando ya ayudar me frustra, otra vez el mismo problema, el problema lo tenés vos, no lo tiene el que tiene el problema. Que no sabe sí que no, porque tenés ese programante de que la familia lo es todo.
O para la familia siempre hay que estar. Sí, para la familia siempre hay que estar, pero con una coherencia, con una conciencia. Si tenés un pariente directo de que no sale nunca del mismo problema, cada vez que lo ayudan es cada vez hundirlo más. Porque en realidad el mecanismo como funciona es dejarlo solo. Porque nunca va a aprender. Los grandes son como los chicos. Los grandes somos como los chicos en muchas ocasiones. ¿Sí? No quieren, buscan lo fácil. Un chiquito que hace, ay, dale, Abu, dale, si vos sos la más buena del mundo, y la convence. O papi, papi, mami, mami, y te ponen esa carita así que te cuesta decirle que no. Pero bueno, ahí donde está la tarea difícil de mamá o de papá. Que por más que le quieras dar el triple de lo que te está pidiendo, aprender a decirle no. Porque esa abstinencia, ese gran deseo, esa bronca incluso, que le puede llegar a generar al nene o la nena de no conseguir lo que quiere, es lo que le va a dar ese gustito a ambición a lograrlo por sí mismo. Y cuando uno se lo da, se lo está sacando. Entonces no conocen el sacrificio. No saben la acción de lograrlo por sí mismo. Y eso, cuando uno es grande, adulto, repercute en una escala multiplicado por 50. Sabelo, mamá y papá. ¿Sí? No tenés que prestar las cosas en la escuela. ¿No ves que dos peces pierden y papá y mamá no son el banco? Le estás sacando la inocencia a tu hijo o tu hija. Por una simple expresión. Le estás diciendo que no sea generoso, que no sea generosa. Sin darte cuenta, por supuesto. Acá no existe lo culpable. Le estás sacando la inocencia, porque podés decirle, hijo, siempre prestás las cosas. ¿Sí? Pero es tu responsabilidad recordar traer todo lo que prestás el mismo día que la prestás. ¿Te quedó claro? Entonces le enseñás la responsabilidad de que cuide las cosas sin sacarle la inocencia y esa cosa tan hermosa que es dar. Pero cuando le falta algo en la cartuchera, basta, no presta más nada. ¿Te quedó claro? Lo retá encima. Y está aprendiendo. ¿Cómo le habla? ¿Cuántas veces le decís, estoy orgulloso, orgullosa de vos a tu hijo? ¿Cuántas veces te lo dijeron cuando eras chico, cuando eras chica? Que están orgullosos. ¿Cuántas? A la mayoría, nunca. A la mayoría, nunca, ¿eh? Y esto lo veo, ¿eh? No me lo contaron. ¿Mm? Nunca. Entonces uno de adulto empieza a tener reacciones inconscientemente buscando estoy orgulloso de vos. Wow, ¿no? Ustedes no se dan una idea cuántas personas he tratado y que ha estado en un pozo ciego, no en un pozo ciego, que ha decaído de la peor manera por el solo hecho de estar buscando un reconocimiento, por una expresión o un maltrato que tuvo en la infancia, que lo hizo sentir no deseado, no amado. Entonces uno de adulto empieza a buscar ese amor que tanto le falta inconscientemente. Pero hogar, familia, ¿sí? Propósito de padre, educar a los hijos para que luchen la vida solo. Porque esta ciudad, como cualquiera en el mundo, es una jungla, metafóricamente. Entonces, depende cómo vos criás a tus hijos, ¿sí? En una jungla hay dos cosas, no hay tres. Presa y depredador. Entonces depende cómo vos criás a tus hijos, ¿sí? Estás criando una presa o un depredador. Así de simple te tiro esta metáfora.
¿Mm? Cuanto más le das, estás creando una presa, ¿eh? Te lo van a comer vivo. Te la van a comer viva. Va a tener miedo para todo. No va a saber hacer nada. Va a depender de la mayoría de las cosas en la vida. Porque le diste todo. Y no se trata de no dar. Se trata de que si al nene o a la nena le falta un teléfono, no le compro el mejor. Ah, pero está de este el que tienen todos en la escuela y mirá lo que me... Le da un teléfono, ¿te sirven las redes sociales? ¿Te sirve para comunicarte? Listo, no necesitas el de la mayor tecnología. ¿Querés el de la mayor tecnología? Estudie, trabaje y déselo gusto a usted. No es hacerlo sufrir, es hacerle generar esa emoción de necesidad, de ambición, para que lo logre por sí mismo, porque si no, estás acostumbrando a esa persona. Te voy a tirar un ejemplo drástico, para a ver si te cae la ficha si todavía no te cayó. Escucha esto. Tenés un hijo adolescente y le das todo, y lee esto, y tiene todos los videojuegos, toda la mejor generación, el teléfono, quiere viajar, quiere salir, quiere ropa de moda, esto así, y vos se lo das, se lo das, se lo das, se lo das. Estás generando, ya sacás la cuenta de lo que estás generando al dar tanto, ¿no? Imagínate que vos te vas a un viaje de trabajo o salís o lo que sea, o al mismo almacén a la vuelta de la casa. Tenés un accidente y Dios te dice, hasta aquí llegaste. ¿Qué herramientas de supervivencia le dejaste a tu hijo o a tu hija? Hacé de cuenta que tu hijo o tu hija no tiene abuelos, no tiene madre, o sos mamá y no tiene padre. Y te pasa este accidente del cual tu hijo queda solo. ¿Qué herramienta les diste hoy? ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás? A base de cómo lo criaste y de cómo le hablaste, ¿qué pensás vos? ¿Qué tan feliz y qué tan fuerte puede ser en la vida? Hay que cuidar, hay que ser más consciente de los conceptos porque duele. Sí que duele decir no. Sí que duele decir basta. Sí que duele ver que le podés dar algo y le decís que no. Porque justamente ese es el problema de los padres hoy. No pueden ver a su hijo sufrir. No pueden ver a su hijo frustrado. Entonces dan. Porque pienso que si, como venimos, fíjense, les voy a anclar el enchufe acá, ¿eh? Como venimos mucho de una generación que por ahí muchos no se sienten muy queridos o muy... Este es el nexo, ¿sí? Esto que les digo ahora es el nexo entre los chicos de hoy, los millennials, y los padres que tuvimos y generaciones atrás. ¿Mm? Porque así genera, es tanto las personas adultas, es tanta la escasez que consciente o inconscientemente vivieron, porque todo era trabajar, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, pero los papás antes eran muy pocos amorosos. Entonces el padre tan preocupado por el crecimiento del hijo se olvida de abrazar, se olvida de decir un estoy orgulloso de vos, se olvida de decir te amo, se olvida de decirte vos podés. Entonces cuando empieza a crear conciencia de esto y uno empieza a tener sus hijos, viene el exceso para muchos. Viene el exceso. Hay muchos padres que no se dan cuenta que todo lo que le están inundando al hijo de juguetes o de tecnología es inconscientemente una proyección de lo que ellos quisieron tener de chicos. ¿Entendés? Y no se dan cuenta. Entonces reniegan los padres. Mira todo lo que te doy y no lo valorizás. Cuando yo era chico jugaba a la payana, con 5 piedras jugaba. Jugaba a la bolita. Jugaba con cualquier cosa. Vos tenés todo y seguís rompiendo. Los quinotos. Nada te conforma. ¿Qué querés? Estás queriendo un abrazo. Tiempo.
¿sí? Pero como a vos te escasó lo material, entonces excede a tu hijo de lo material. ¿Por qué? Por expresiones. ¿Por qué? ¿Sí? Y muchas cosas de esas. Entonces, ¿cómo estás criando a tu hijo? Esa es la función de un padre. Es una de las más duras. El que tiene conciencia de la crianza de un hijo, ¿sí? Es el que más sufre. Porque no es que se dedica a evitar los sufrimientos o los sacrificios del hijo, ¿sí? Es el que incluso ve cómo un hijo sufre incluso teniendo la solución en la mano. Porque entiende muy bien que eso es lo que lo fortalece. Eso es lo que le va a sacar adelante cuando tenga su familia. Porque así nosotros sacamos adelante nuestras familias, nuestro hogar. ¿Sí? Esa fuerza que hoy tenemos es el resultado de lo que tuvimos que hacer solo porque mamá y papá no nos ayudaron. Lo tuvimos que hacer solo. Entonces tenemos esa fortaleza. Y muchos a sus hijos hoy se la están sacando. Y ya se la sacaron. Yo he atendido a gente de casi 30 años con estudios universitarios que han venido al consultorio con miedo porque no saben qué hacer. Pará. Tenés trabajo. Tenés estudio universitario recién recibido. Y vino, en verdad, vino al consultorio porque tenía miedo ya, no sabía qué hacer de su vida. Casi 30 años. No sabía qué hacer de su vida. Teniendo trabajo y estudio universitario. Vivía con la abuela. Teniendo la economía para independizarse. No. Porque la abuela le hacía la camita, la abuela le hacía el desayuno, la abuela le lavaba, le planchaba la ropa. Entonces fue criado así, en abundancia. Entonces teniendo un trabajo, la economía y una carrera, no sabía qué hacer de su vida. Eso es lo de menos, tenía miedo. Porque el conflicto por el que vino al consultorio era un miedo. Miedo a enfrentar la vida, pero por supuesto, si toda la vida le sacaron, jamás le dieron una herramienta. Fue un hombre, porque ya es un hombre, casi 30 años, por supuesto, ¿sí? Que evitaron que sufriera. Y hoy tiene que andar con ayuda profesional para encarar la vida. ¿Se dan cuenta los resultados? Por supuesto que hay que ayudar, por supuesto que hay que darle a nuestros hijos. El tema es el límite. El tema es el desequilibrio. Esa es la función de un padre. Y esa es la diferencia entre hogar y familia. Entonces, si mis padres hicieron un buen trabajo conmigo, yo tengo que hacer mi buena llama en mi hogar. Y si ayudo a mi familia, es un poco con mi exceso, con mis ahorros. ¿Sí? Yo no le saco, si hoy voy a comer pollo al horno con mi hijo, yo hoy no voy a comer sopa por ayudar a un familiar que no está aprendiendo su lección. ¿Por qué voy a sacrificarme yo con lo que no quiere aprender el otro? Ya les digo, porque a veces suena medio frívolo, inmoral, pero lo que pasa es que tiene ese concepto de ayudar a ayudar ese programante de la familia a familia. Yo te ayudo una, se llama justamente ayuda o favor. Te ayudo dos. Le podemos llamar oportunidad. No entendió en la primera, pero en la segunda la entiende. En la tercera no. En la tercera no. No, porque ya te doy la mano, me estás agarrando el brazo. Caíste en la de que me la sigo mandando, total me ayudan. ¿Se entiende? Y esa es la parte. Hay gente que se deja agarrar el brazo, el hombro, el codo y se cuelgan y 10.000 cosas. Y de eso abunda.
esos comportamientos. Pero es mi familia, es mi hermano, es mi hermana, es mi lo que vos quieras. Pero vos vivís mal, hacés vivir mal a tu pareja, a tus hijos, les hace faltar por alguien que vos querés ayudar a alguien que no está queriendo aprender. No está tomando la rienda de su vida porque encontró a alguien como vos que siempre le da una mano. Entonces esa persona no va a crecer nunca. Y tomar la decisión de decir basta, ¿duele? Sí, mucho. Mucho. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que es lo mejor. Incluso esa persona en algún punto terminan reconociendo y creando conciencia de que gracias a que me dijiste que no, yo hoy lo logré por mí mismo. Y esa gente empieza, no te das cuenta el bien que podés hacer diciendo basta o diciendo no. Ya te digo, ayuda a una, ayuda a dos, tres no. No te digo qué hacer. Te hablo con experiencia. Tres no. Porque ya ahí es cuando empezás a generar esa conducta de acostumbramiento. Y perjudicás a esa persona y te perjudicás a vos mismo, porque después siempre te va a llamar a vos. Generándote frustración y a la vez alimentando cada vez más que cada vez te necesiten más, porque vos siempre estás. Entonces cuando le haces ver a alguien que vos siempre estás perjudicando. Porque cuando vos no estés no vas a saber qué hacer. Vamos entendiendo que no se trata de inmoralidad. Crecer en esta vida duele, papá, mamá, hijo, hija, chicos, abuelos, duele, ¿sí? Analicen las veces que ustedes creyeron que enfrentaron un problema. ¿Les dolió? Sí. Pero después que lo superaron, ¿qué tal fue? Es único, no tiene precio, satisfactorio. Bueno, pero así crecemos. Desgraciadamente y vulgarmente lo voy a decir, no crecemos del abrazo, crecemos de la patada en el trasero, de la vida, que la vida nos da. La diferencia entre el éxito y la frustración es en cómo encaramos la situación, nada más. Si empezamos a hablar de culpa por esto, la culpa es de esto, la culpa es que yo fui criado así, ¿qué quiere que le haga? Listo, sos víctima, que pase el que sigue. ¿Quién quiere crecer de verdad? Que pase el que sigue. Poca vuelta. Entonces seguí con tu melancolía, no sumás, no querés ser ayudado. Yo soy así, yo fui criado así, ¿qué querés que le haga? Listo. Eh, no quieras darle un consejo, vos no estás preparado. Simple, así. Esa persona son las que están necesitando que todo el mundo le diga basta. Duele, puede resultar mi expresión jodida, pero es así, La persona que vive en el victimismo sana cuando ya no tiene a quién llorarle y que cuando ya no encuentra a nadie que le diga, ay, pobrecito, pobrecita. Entonces cuando ya no le queda más gente que le dé consuelo y te autosuperá o te autosuperá, porque si no te va a doler mucho que la vida te autosupere. Vamos entendiendo las consecuencias de una expresión y la diferencia de lo que es familia y hogar. Pero estas aferraciones, y en mi familia, entonces hay gente que se ha divorciado porque el marido o la mujer no pueden destetarse de mamá o de papá, teniendo hijos. Le hablo a base no solamente de cómo funciona la mente, los programas mentales y todos los conceptos en verdad técnicos y teóricos que pueden encontrar en la facultad, como en Google y en YouTube. Se los digo con experiencia también, Lo veo. Toda la semana lo veo esto, Y son temas que trato. ¿Mm? Los problemas grandes que hay por un programante de que justamente, yo te di la vida y me lo pagás, ¿sí? Vos gracias a mí lograste tal cosa. Y uno se siente en deuda toda la vida sin darse cuenta. Y es infeliz
¿sí? Y hacen infelices a sus parejas por estos programantes. Yo amo a papá y a mamá. Y lo digo yo, Martín. No estoy dando un ejemplo ahora. ¿Sí? Pero tengo un hogar todavía. Y si siento que no lo tengo bien constituido, no me puedo distraer. ¿Mm? Son muchos conceptos que... y esto es algo resumido que le estoy contando, porque son temas, siempre lo voy a mencionar, y en todo tema, son temas larguísimos, larguísimos de hablar. ¿Sí? ¿Eh? Me tenés que ayudar siempre. Oh, es que yo no puedo sola, dice mamá. Yo no puedo solo, dice papá. ¿Sí? Te mandas una macana, te dice sos un inútil. Te mandas dos macanas, te dice sos un inútil. Se llama abrazo negativo. El hijo y la hija son tan fieles a la palabra de mamá y de papá que si un papá va a ver a su hijo al, a un partido de fútbol o algún deporte que hace, si vos te caes en el deporte que estás haciendo y te dice sos un tonto, ¿sí? Vos te vas a seguir cayendo y vas a decaer. Porque inconscientemente como amas a tu padre, en algún punto te vas a caer. Para darle la razón. Y así funcionamos. Pero si tu padre te dice, hijo, si te caes, no hay problema. Te levantás y seguí. Da lo mejor. Divertite. Vos podés. Estoy orgulloso de vos. Ese hijo, si se tropieza, se va a levantar de tal manera que va a empezar a jugar cada vez mejor, el doble. Porque está siendo fiel a la palabra de papá. Y con la mamá no hay diferencia. Literal. ¿Sí? Les comento el último caso, un ejemplo para que tengan idea de cómo se mete en el medio y a veces es muy subliminal y muy delgada la línea entre darse cuenta y no. ¿Sí? Por ejemplo, en un momento atendí una situación de adicción, drogas, adicción, y resulta que el padre era tal maltratador, fíjense, era tal maltratador que también andaba en esos temas raros. Entonces, este muchacho se sentía excluido, no se sentía inconscientemente reconocido por su padre, se sentía incluso que lo hacía a un costado siempre en preferencia a sus otros hermanos. Él se sentía menos, sentía que su padre lo hacía sentir menos, lo excluía. ¿Sí? Las obras eran para mí, más o menos así. Entonces se crió así este muchacho. Lo que generó que como este padre también siempre anduvo en cosas raras y de la misma nefasta situación de adicciones, entonces la forma, este muchacho que entra en su adolescencia, en su madurez, a ser adicto, empieza a ser adicto. Porque inconscientemente, para resumir, lo que su inconsciente buscó como consuelo era que si él también se drogaba, era la manera en que se conectaba con papá. ¿Se entiende? Lo que dice sos un tonto, sos un inútil. Son expresiones de su infancia. Mirá que vos vas a poder lograr eso. Así le hablaba al padre. Entonces le generó más o menos muchos fracasos en la vida. Y siempre con una desvalorización tan grande que se sentía excluido de su padre. Entonces la manera de él conectarse con papá era también drogándose igual que el padre. Porque de toda la familia el único que se alcanzó a la adicción es él. Pero era el que más tenía un problema con el padre. ¿Se entiende cómo a veces una acción o una expresión se va a meter en tu vida
y te la va a joder toda y no vas a entender por qué, porque viene de una expresión nomás.